Comenzamos un mes especial. Y aunque estamos en nuestro estudio del libro o más bien de los libros que componen el Pentateuco, comienza este mes especial donde recordamos este evento no menos importante en las Escrituras, que es acerca de la Navidad. Y sin duda, a muchos de los pensamientos que vienen en la Navidad es, ¿qué significa Navidad? Nacimiento, ¿verdad? Natividad, un nacimiento. Sabemos que eso sucedió y lo conmemoramos porque sucede en un lugar geográfico que se llama Belén. Y mucho para nosotros de esta gran historia comienza allí. Y quizás decimos, bueno, remontamos un poquito antes al anuncio el ángel a María, a José, ¿verdad? Y todo eso, decimos, aquí es donde comienza la Navidad. Bueno, si yo quiero tomar en el día de hoy y el domingo que viene, un poquito acerca de que esto va un poco antes. Y ya que estamos estudiando el Pentateuco, poder ver, como dice allí, la relación de la Navidad con el Pentateuco. ¿Qué relación podría haber del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que dijimos que muchas veces llamados, se le designa al Pentateuco la Torá? ¿Se acuerda qué significaba la Torá? O Torá, la palabra Torá era ley, ¿no? De ahí viene la ley, pero sabemos que más que ley es instrucción. Y sin duda Pablo lo dice, que toda la escritura que antes se escribió para nuestra enseñanza. Y decimos, bueno, pero ¿qué vínculo hay del Pentateuco? Porque ahí tenemos, bueno, relatos del origen, de la creación. ¿Se acuerda que estuvimos viendo de eso? Hablamos de la caída, también hablamos del diluvio, de Babel, y la semana pasada ya comenzamos con Abraham. ¿Qué relación hay? Bueno, vamos a ir viendo en algunos pasajes precisamente en el Pentateuco, porque queremos ver que esta venida de Jesús a nacer en Belén no fue un plan así que surgió de la nada o improvisado de Dios para traer y venir a este mundo, tomar forma de hombre y traer la salvación que trae Jesucristo a este mundo, ¿no? Cuando Él viene a nacer, sino que pareciera como un punto climático, un punto cúlmine, si bien es el inicio de algo. Incluso nuestra era la contamos desde el nacimiento de Cristo. Estamos en el 2025 después de Cristo, después del nacimiento de Cristo precisamente. Pero no es el punto inicial, sino que pareciera ser, a la luz del Pentateuco, que es el punto cúlmine de la promesa de Dios, que comienza precisamente en los libros del Pentateuco. Y la Navidad viene a ser, en algún aspecto, el cumplimiento de este plan eterno de Dios, porque la Navidad, ¿qué es lo que conmemora? Nacimiento. ¿Pero por qué vino a nacer? ¿Para qué? ¿Se acuerda que le dice el Señor, su nombre será Jesús, porque Él vendrá a qué? A salvar al mundo de sus pecados. O sea, un plan de rescate, un plan de redención. El plan eterno de Dios para redimir al ser humano se cumple con este nacimiento. Entonces, lo que queremos ver es que, a pesar de que muchas personas pueden creer que la Navidad comienza ahí con María, con José, con los ángeles, los pastores, un pesebre como tenemos aquí atrás, ¿no? Ese gran pesebre muy recordado, sino que la Biblia muestra que la Navidad tiene un comienzo muy anterior. Incluso podríamos remontarnos a Abraham, que es lo que estuvimos hablando la semana pasada, cuando le dice la última parte de la promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero incluso podemos ir más atrás, donde en cada página del Pentateuco nos apunta a este niño que habría de nacer para poder morir precisamente, para poder dar su vida en rescate por muchos y traer la salvación para cada uno de nosotros, para ti y para mí. La historia de la Navidad, de alguna manera, está escrita desde la creación, la caída, los patriarcas, toda la ley, ¿no? Entonces lo que queremos ver hoy día es, bueno, cómo se relaciona la Navidad con el Pentateuco. Y lo primero que vemos es que si vamos a Génesis 3:15, vamos a leer ahí, versículos 14 y 15, y está allí en la pantalla. Génesis capítulo 3.
Comienza recién el relato. Ya tenemos el relato de la creación, tenemos el relato de cómo formó Dios al hombre y los detalles, pero el capítulo 3 comienza con allí esta palabra. Yo voy a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas por si hay una diferencia en la traducción. Comienza con, alguien aparece en capítulo 3, dice, la serpiente era más astuta. Después de la creación y Dios vio que todo era bueno en gran manera, sabemos que aquí en el capítulo 3 viene esta caída de Adán y Eva, ¿verdad? Y comen de lo que Dios le había dicho que no comieran, ¿verdad? Y desobedecen a Dios. Entonces, después de esta situación, ¿no? En verso 13, vamos a comenzar a leer, dice, entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y ella dice, la serpiente me engañó y yo comí. Antes le había preguntado a Adán, ¿se acuerda? ¿Y qué dice Adán? Y la mujer que me diste, ¿no? Todos echándole la culpa al otro, ¿no? Pero aquí es donde viene la palabra de Dios. El Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, malditas, serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad, y este es lo que queremos ver aquí como primer punto, pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente y su simiente, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar. Como dice ahí, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y lo primero que vemos es que la Navidad de alguna manera comienza con una promesa. Esto es lo que se le llama el protoevangelio, ¿no? O el evangelio allí naciente, el primer evangelio que podemos encontrar en la Escritura, la primera buena noticia. ¿Y cuál es la primera buena noticia? El Señor dando este juicio, Dios dando este juicio a la serpiente, da esta declaración. Porque después de la caída, por supuesto, el hombre se ve sumido en tinieblas y en oscuridad, ¿no? Ahí son conscientes de su pecado, pasan de la inocencia a la conciencia y de la conciencia a hacer el mal. Y ahora va a haber una lucha espiritual todo el tiempo. Y como mencionábamos al ver este relato en las predicaciones anteriores, parecería que se frustra todo el plan de Dios para la humanidad. Pero el Señor da el primer anuncio. Enseguida, ahí aún fresco, ese fruto todavía mordido quizás, ¿no?, por Adán y Eva, aún allí, y esto demuestra la gracia de Dios, el Señor hace esta declaración. Pues parecería que la serpiente gana. Y ahora la serpiente gobierna y es mejor, es más grande y tiene poder sobre la humanidad porque la ha engañado. Pero nada puede frustrar el plan de Dios. Nada puede frustrar lo que Él ha propuesto. Y aquí, aún en el huerto del Edén, aún no los ha expulsado, pero ya han caído, pero siguen estando en el Edén. Promete algo. Y este es el primer anuncio. Ahí, en medio del pecado, en medio del fracaso, Dios anuncia esperanza. Dios anuncia esperanza y dice que el Redentor, porque podríamos pensar esto, ok, la serpiente engaña, recordemos que la serpiente es Satanás. ¿Satanás qué es? ¿Es humano? No, es un ser angelical, ¿verdad? Y hay diferencia con los humanos sin duda. Podríamos decir que están más altos que los humanos en cierto rango, pues están en un plano superior, pero este ser angelical, como nos dice parte de los profetas mayores, quiso ser igual que Dios. Dios decía en su corazón, yo seré como el Altísimo y llegaré a los lugares altos y seré como Él, ¿no? Por eso es que le dice esto a Eva, ¿no? No, porque Dios dice que si tú comes de esto serás como Él, precisamente la razón por la cual Él cayó. Entonces, ahora que ha engañado a la humanidad y está todo frustrado, entonces Dios, podríamos pensar nosotros, ok, Dios manda a otro de los grandes ángeles a batallar con Satanás y a vencerlo y destruir todo su maquiavélico, aunque eso es anacrónico, porque eso es posterior, por supuesto, pero todo su plan malvado, ¿verdad? Pero Dios dice no, el plan va a ser diferente. Tú
de alguna manera engañaste a la humanidad y la hiciste caer, y por eso después vienen las palabras al hombre, ¿se acuerda? Y a la mujer le dice, después más adelante, en el verso 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tu parto, darás a luz tus hijos con dolor, tu deseo será para tu marido. Después al hombre le dice, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos, cardos, ¿qué serán? Bueno, este que ha caído, bueno, de esta simiente, de la simiente humana que acaba de caer, va a venir el que te va a vencer. Eso es lo que está diciendo Dios. Y dice, la simiente de ella te va a herir en la cabeza, tú le vas a herir en el talón, en el calcañar, ¿no? Calcáneo es el hueso ese de nuestro talón. O sea, va a provocar una herida, aunque no mortal. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, Dios está diciendo que promete victoria sobre el mal, una victoria final. Porque después de Adán y Eva vemos que el mundo y el ser humano, y como lo estudiamos semanas atrás, sigue en una pendiente decadente de maldad y pecado, ¿se acuerda? Que decía en Génesis 6, porque los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Después, antes vimos Caín, ¿no? Los primeros hermanos, ¿no? Uno mata al otro enseguida. Vemos a Nimrod, ¿no? Que quiso ser el grande y fuerte. Vemos que después de Noé quieren seguir los pasos de él y construyen una gran ciudad porque no quieren obedecer al Señor, quieren hacer lo suyo. Y vemos así, y después Dios elige un pueblo. Ahora sí, este pueblo va a ser diferente, y vemos que no lo es. Y después continúa, y siempre el hombre fallando. Pero vino un momento donde un hombre iba a romper con toda esa maldición, donde iba a tener victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. ¿Y quién es ese? La simiente de la mujer, la simiente humana, que es Jesucristo hecho hombre. Por eso cuando celebramos el nacimiento de Cristo, celebramos que Dios se hizo hombre. Nunca debemos olvidar eso. No es que Él viene y hace un plan para salvarnos ajeno a nosotros. No, Él toma parte en nosotros para poder no solo identificar, no fue una actuación, sino que fue la manera en que Él lo estableció desde el inicio, en cómo iba a vencer aquel que trajo estragos a toda la humanidad. Y tenía que ser, y como lo dice Hebreo, tenía que tomar carne y sangre para poder morir y poder vencer aquel que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás, que tenía por mucho tiempo a todos sumidos en el temor a la muerte y miedo, una vez, y como lo repite constantemente el libro de Hebreos, una vez y para siempre. Y agradecemos a Dios desde que el inicio Él había establecido una promesa de victoria sobre el mal. Aun cuando la serpiente hiera en la cruz, aparentemente pensando que está ganando porque el hombre, el verdadero hombre, está muriendo, 3 días después iba a resucitar y vencer a la muerte. La cruz parece la derrota, pero en definitiva es la victoria sobre la muerte. Entonces vemos que la Navidad no es sentimentalismo, ay qué bonito la Navidad, el niño pequeño, sí es bonito todo eso, pero pensemos que la Navidad es una guerra espiritual. Lo que nos está recordando es que hay una batalla que se pelea en otra esfera. Como dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra huestes celestiales de maldad. Allí es la lucha desde el inicio, pero también allí es la victoria. No por nuestra capacidad, sino por la obra de Cristo, que fue prometida desde el inicio. Por eso la Navidad comienza con esta promesa. La simiente de ella te va a herir para siempre. Y podemos alabar a Dios porque la Navidad nos recuerda eso, que la Navidad es el cumplimiento de una promesa que se dio en el Edén y que tiene y trae bendiciones para nosotros. Dios promete salvación donde el hombre solo hizo pecado y trajo estragos. Dios allí inmediatamente no le dice, bueno, si te portas bien, inmediatamente allí, con el pecado y el primer pecado fresco aún, Dios promete victoria sobre el mal. ¿Cómo no alabar a Dios por la Navidad? Porque es el cumplimiento de esta promesa, de esa victoria. Pero no solo eso, sino que la Navidad
se fundamenta en un pacto. Lo vimos la semana pasada y avanzamos en Génesis y vamos al capítulo 12 de Génesis, vemos los primeros versículos del capítulo 12 y nos dice así: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, ¿no?, y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Dice, en ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones, y ahí está incluida tú y yo, ¿no? Cuando habla de naciones no habla de países, está hablando a los que pertenecen, a todas las etnias, ¿no? No solamente a los descendientes de Abraham. Recordamos, Abraham no era un israelita, ¿no? Se le llamó el hebreo, pero él era de origen, lo que hoy día es caldeo, Irak en el día de hoy. Pero por medio de él y del llamado que Dios le hace a él, Dios lo que hace es que elige un hombre. Elige a un hombre para bendecir al mundo. Y el proyecto de Dios, si bien parecería pequeño al elegir solamente un hombre, tiene un alcance universal. Porque por medio de ese hombre y de su simiente dice que van a ser benditas todas las familias de la tierra. Dios llama a Abraham y le promete una descendencia que va a cambiar la historia. Si uno va al Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, y lo quiere buscar, Gálatas capítulo 3, verso 15, Pablo le está escribiendo a estos hermanos porque ellos están luchando precisamente con los asuntos de la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Y diciendo, no, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, ¿no? Porque somos de origen hebreo, entonces por eso tenemos las bendiciones, y a los que no lo son, no les toca, ¿no? Aparentemente tenían esa pretensión y otras más. Pero él escribe esto en Gálatas 3:15 y 16. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones, ¿no? Si hace un pacto humano, ya está hecho. Ahora fíjese, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y su descendencia. No es un pacto humano, es un pacto de Dios con Abraham, por lo tanto, mucho más perfecto. Entonces le dice, ahora bien, 16, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia. Es decir, Cristo. Y Pablo lo explica, ¿no? ¿A qué se refiere esa descendencia de Abraham? ¿Cuál fue la descendencia de Abraham? ¿Quién fue la descendencia de Abraham? ¿Por quién comienza? Bueno, decimos Isaac, pero antes tuvo Ismael también, ¿no? Él parte de su descendencia, aunque vemos que la promesa no viene por el orden de Ismael, sino por Isaac. Pero después de Isaac tenemos a Jacob, ¿qué familia? Ya la vamos a estudiar. Pero sigue, pero no tiene que ver con esa, sino que el mismo Pablo interpreta el punto aquí, cuando habla de tu descendencia. No está hablando de Isaac, no está hablando de Jacob, ni de las tribus, está hablando de Cristo. Por eso es que tanto Mateo como Lucas toman la tarea de hacer la genealogía de Cristo y van, ¿no? Y llegan precisamente ¿a quién? A Abraham. Bueno, Lucas llega hasta Adán, ¿no? Pero es aquí, no habla de muchos, sino de uno. Esa simiente es Jesús. Y en Belén, y lo que sucede allí es la confirmación visible de una promesa hecha miles de años antes. Entonces, como vemos, la Navidad se fundamenta en un pacto hecho por Dios con un hombre. Cuando nosotros pensamos de qué manera Dios podría bendecir al mundo, Él lo hace a través de un niño que nace en un pesebre. Si queremos transformar el mundo en nuestra mente, pensaríamos en alguien poderoso, a lo que le gusta a Marvel, en Thanos. O ya, ¿cómo se llama el otro? El Iron Man, ¿no? El Capitán América, o Hulk, o cualquiera de esos poderosos. Pero Dios lo hace por medio de un niño. Alguno podría pensar en un gran gobierno, en un rey,
en un gran emperador, pero Dios cambia el mundo enviando a un niño a nacer de la manera más ilógica posible, pero necesaria para enseñarnos desde ese punto cuál era la forma en que Dios iba a traer salvación al mundo. Entonces, como dice ahí Génesis 22, ¿se acuerda qué es lo que sucede en Génesis 22? Lo mencionamos la semana pasada. Dios prueba a Abraham. ¿Y qué le dice? Sacrifica a tu hijo, a tu único hijo, ¿no? Ponlo allí, súbelo al monte y sacrifícalo. ¿Y qué hace Abraham? Y obedece. Y obedece porque sabe que a pesar de que Dios le dio a ese hijo en alta edad, fue obra de él. Él intentó hacer la obra de Dios a su manera, ayudarle a Dios, y eso fue problema. Pero ahora sabe que Dios está cumpliendo su palabra. Y si Él pide esto, Él va a cumplir su palabra, de alguna manera. Entonces Él obedece. Y cuando está allí, con el puñal arriba, Dios le habla, ¿verdad? Y después de esto es que Dios le dice, ahí en capítulo 22, verso 18, perdón. Dice, en tu descendencia, en tu simiente, ¿no?, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque tú has obedecido mi voz. El Señor ratifica el pacto con Abraham. El pacto de Dios con Abraham no demandaba obediencia, pero una vez que él obedeció, es la evidencia de que él tuvo fe en Dios. Eso es lo que dice Santiago, ¿no? Pero hay ratificación aquí, y Dios usa a Abraham, a uno, para algo mucho más grande de lo que él se podría imaginar. Y Dios sigue haciendo lo mismo. Dios usa lo pequeño para lo grande. Dios usa lo pequeño para hacer estas grandes cosas. Y la Navidad nos invita a confiar en las promesas, aunque espere mucho tiempo por cumplirse, aunque pareciera que no se cumplen, aunque muchas veces pareciera que es imposible. ¿Podemos confiar en las promesas de Dios? ¿Amén? Amén. Entonces Él hizo la promesa de que volverá, que nos dará un cuerpo transformado, que nos dará una vez y para siempre un cuerpo libre del pecado. ¿Se imagina eso? Los que tenemos ahí dolores, quejas, malos pensamientos. ¿Se imagina lo que es vivir ajeno al pecado? Eso sí que es maravilla. ¿Amén? Y eso es lo que nos aguarda. Y todo eso viene, ¿por qué? Bueno, porque la Navidad no es algo así simplemente emocional, como decíamos a un momento, ni es un plan allí simplemente improvisado, sino que se fundamenta en un pacto que hace Dios por medio de Abraham, en que van a ser por medio de su simiente benditas todas las familias. Y no es por lo que hizo Abraham, sino por quien vino a través de Abraham, que es Cristo. Se trata de Jesús. De eso se trata la Navidad. Pero también la Navidad anuncia un rey. Cuando hablamos de que Cristo iba a venir al mundo, y muchas veces hemos hecho este estudio en otras oportunidades, los oficios que tenía que cumplir Cristo aquí en la tierra eran al menos 3. El de profeta, el de rey y el de sacerdote. Hoy día vamos a ver y el de profeta de alguna manera, y el de sacerdote lo vamos a dejar para la semana que viene. Pero la Navidad llega un niño, pero ¿se acuerda que dicen los magos? Hemos venido a visitar ¿a quién? Al rey. ¿De dónde viene esto que este niño que nace ahí es un rey? ¿Se le ocurrió a los magos? Bueno, hay muchas profecías, especialmente en los profetas y algunas en los profetas menores. Pero si vamos a Génesis, capítulo 49, verso 10, donde está allí hablando Jacob, dando las promesas a sus hijos. En el verso 10, él habla a Judá. ¿Judá era el primogénito? No, no era el primogénito. Tampoco era el segundo. Hay otros antes de Judá, ¿no? Está Rubén, está Simeón. Pero cuando llega a Judá, ahí en el verso 10, dice: el cetro no se apartará de Judá. No sería quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo.
¿no? Y a él se congregarán los pueblos, hasta que sea dada, dice, la obediencia, a él sea dada la obediencia de los pueblos, dice otra versión. Pero dice, el cetro no se apartará de Judá. Si pudiéramos pensar, normalmente el orden real viene normalmente por el primogénito, ¿no? Pero acá Jacob dando las bendiciones a sus hijos, a Judá se le promete que posteriormente van a haber rey, aunque va a pasar mucho tiempo hasta que vengan rey, va a venir por la tribu de Judá. Y es precisamente, el primer rey de Israel no era de la tribu de Judá. Saúl no era de la tribu de Judá. Pero luego el que vino sí. ¿Quién fue? David. Por eso a Jesucristo se le llama también el hijo de David. Pero porque viene de esta tribu, de la tribu de Judá. Y la Navidad anuncia la llegada de un niño, pero de un niño que es rey. Un rey prometido. Antes que existiera aún la monarquía, ya se hablaba del rey que habría de venir por Judá, ¿no? Y Jesús nace precisamente de esta línea. Silo, ¿no? Significa el que trae paz, ¿no? De ahí viene después la palabra Salem también, que significa paz, ¿no? De ahí incluso ahí deriva la palabra Shalom, que significa la paz sea con vosotros, ¿no? Esa idea. Entonces, este Silo, hasta que venga Silo, es el que trae paz, el significado de tranquilidad, de plenitud, de descanso. Y el mundo, sin duda, es lo que anhela. Aunque en sus decisiones lo que más anhela es materialismo, ¿no? Dinero, fama, posición, ¿no? El likes, como en el día de hoy. Pero en realidad el mundo no necesita mejores influencers ni mejores gobernantes, sino que un rey, al rey verdadero, que es Jesucristo. La estrella, mire, vamos a Números, ahí está el otro pasaje, Números 24. Si pensamos qué es lo que sucede aquí, lo vamos a ver más adelante. Cuando el pueblo de Israel va por el desierto, hay un rey que tiene miedo y contrata a un profeta, supuesto, para que maldiga a Israel, ¿se acuerda? Balaam. Entonces él no puede y termina dando bendiciones a Israel. Y en el verso 17 del capítulo 24 dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y sin duda es una profecía que se cumple en la persona de Cristo. De Jacob me saldrá estrella. Y fue precisamente los magos siguiendo una estrella, ¿no? Porque era la profecía que existía en el Pentateuco, la estrella que anunciaba al rey que había de gobernar con verdadera justicia. Y aunque si bien en la primera venida de Cristo él no vino a establecer un reino terrenal, sí lo promete en futuro, pero se cumple en él la venida de un rey. ¿Se acuerda cómo lo recibieron una semana antes de crucificarlo? Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo recibían a los reyes al entrar a la ciudad? El hijo de David. Entonces la Navidad de alguna manera nos recuerda que Cristo es rey. No tenemos que hacerlo rey. Muchas veces pensamos, tengo que hacerlo el rey de mi vida. Mire, Él es el rey. El asunto es que usted y yo lo queramos reconocer. Porque eso tiene implicancias, ¿verdad? Porque si hay un rey, por lo tanto, ¿qué es lo que tiene un rey siempre? Autoridad. Entonces este rey tiene autoridad. ¿Sobre qué? Y sobre lo creado, y ahí entras tú y yo. Pero especialmente sobre aquellos que hemos decidido seguir a este rey. Ahora, este rey no está en un trono con un cetro mandándonos. ¿Se acuerda qué hizo este rey? Tomó la toalla, el lebrillo y comenzó a lavar los pies. Es un rey que sirve. Y ese es el ejemplo que nos ha dejado. Este no es solo un bebé, sino que es un rey eterno. Pero no un rey como el mundo quiere ver a los reyes, sino que un rey verdadero, que sirve y no ha hecho mejor entrega de servicio que dar su propia vida en rescate por muchos.
Entonces vemos que la Navidad se entrelaza profundamente con el Pentateuco. Pues, recordemos, como vimos recién, se construye o está fundamentada sobre un pacto, pero es el cumplimiento de una promesa, pero también nos anuncia esta llegada de este Rey eterno. Pero por último, la Navidad es el cumplimiento de la palabra. La Navidad cumple la palabra en el hecho de que Dios habla por medio del profeta. Vaya conmigo Deuteronomio, en el último libro del Pentateuco. Aquí está Moisés escribiendo, dando sus sermones finales antes de partir. Y en medio de estos sermones, en el capítulo 18, él está dando instrucciones, ¿no?, en medio de estos sermones. Y le dice lo siguiente: profetas de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él, ¿qué dice? A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profetas les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y cuando Cristo viene y comienza su ministerio, ¿qué es lo que dice? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y comienza su ministerio profético, denunciar las buenas nuevas de salvación que trae en él, que se van a cumplir en su obra allí en la cruz. Pero la Navidad es esto, es el cumplimiento de la palabra, porque Dios habla por medio del profeta, un profeta como yo, a él deben oír, ¿no? Moisés era el gran profeta, ¿no? Pero Moisés dice: ¿sabe? El Señor me reveló que él, de este pueblo, va a traer un profeta al que sí tienen que prestar atención. A él tienen que oír. Moisés anuncia que vendrá uno mayor que él. Jesús es el mediador perfecto entre Dios y la humanidad. El único mediador entre Dios y los hombres, como lo dice Pablo allí en la carta a Timoteo. Entonces, el profeta que nos muestra cómo es verdaderamente Dios. Juan 1:14 nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es la idea de hizo su tabernáculo aquí. Vivió en medio de nuestro. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cristo vino para mostrarnos al Padre. ¿Se acuerda que dice Felipe? ¿Cómo podemos ir al Padre si has visto al Hijo? ¿Has visto al Padre? Jesús no solo trae un mensaje, sino, como nos dice Hebreos 1:1, Él es el mensaje. El autor de Hebreos dice: antes, Dios habiendo hablado en el pasado por los profetas a nuestros padres, ahora nos ha hablado por Hijo. Ahí no está el artículo. Dice: nos ha hablado por Hijo. El Hijo no es que trajo un mensaje, el Hijo es el mensaje. Es el mensaje de paz. ¿Por qué? Bueno, porque estamos enemistados con Dios por el pecado. Y el mensaje de la Navidad y el mensaje del Evangelio es un mensaje de reconciliación. Por eso Pablo lo dice: nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación y debemos anunciar al mundo y llamarles e implorarles: reconciliaos con Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Quién fue el que ofendió a Dios? La humanidad. Bueno, la humanidad tiene que hacer algo entonces para arreglar las cosas con Dios, ¿verdad? Porque es el que tiene que tomar la iniciativa. Si el hombre ofendió a Dios, pero Dios es el que toma la iniciativa. Y Dios en Cristo, dice, Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo consigo mismo, diciéndole: ¿saben? Les perdono. En Cristo aceptan al Hijo, hay perdón, como dice el himno. Hay perdón en la sangre de Jesús. Hay perdón por su muerte en la cruz. Ese es el mensaje de la Navidad. La Navidad no es un mensaje lindo y sí, es todo bonito, pero es Dios hablando en persona diciendo: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque hay esperanza. Entonces la Navidad nos llama a escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús. Si Él es el profeta prometido, como dice ahí, al final: más cualquiera que no oyere mis palabras que Él hablare,
En mi nombre es lo que hace Cristo, ¿verdad? Y cuando se va, incluso dice, bueno, viene el Espíritu Santo a él oír, porque él va a hablar de quién, de mí. El que no oyere, yo le pediré cuenta. ¿Lo puede notar? Todo se trata de nuestra decisión respecto a Cristo. Esto no es religión. Esto no es mi familia fue cristiana. Y mis padres y yo iba a la iglesia de chiquito. Esto no es buenismo, vamos a ser buenos. Esto se trata de la decisión que tomas con Cristo y hacia Cristo. O le aceptas o le rechazas. No hay punto intermedio. Entonces, cuando pensamos en la Navidad en relación con el Pentateuco, vemos estas cosas, ¿no? Vemos que comienza con una promesa que se fundamenta sobre un pacto que Dios hace con un hombre para bendecir a todas las naciones, que nos anuncia la llegada de un rey que trae verdadera paz, que es la paz que el mundo necesita, pero también cumple esta palabra que viene entregada por medio de este profeta verdadero para traer ese mensaje. Entonces podemos terminar meditando en esto. El Pentateuco nos dice esto: vendrá un Salvador, nacerá un rey, Dios enviará un profeta. La semana que viene hablaremos del sacerdote en específico. Pero cuando vamos al Pentateuco decimos, ¿qué vínculo hay del Pentateuco con la Navidad? Bueno, nos está anunciando estas cosas. Viene un Salvador. ¿Y por qué un Salvador? Nadie necesita un Salvador si no se está perdiendo. ¿O no? Si pensamos que no estamos mal, si pensamos que no estamos perdidos, ¿de qué nos sirve un Salvador? Como lo ejemplificaba alguien, ¿no? Si alguien no cree que se está ahogando, no le sirve un salvavidas. Lo va a ocupar de amuleto, lo va a poner en la pared en su casa. Muy bonito, y eso es lo que hace la gente con la religión. Cuando no reconoce que es pecador y que está perdido sin Cristo. Pero cuando sabemos que estamos en medio de las aguas, ahogándonos y que no podemos por nuestra fuerza salvarnos a nosotros mismos, entonces ese salvavidas sí que es pertinente. Y el Evangelio nos dice, desde el Pentateuco, relacionando con la Navidad, vendrá un Salvador, que aunque va a ser herido en el calcañar, va a herir para siempre al que nos tiene sumido desde mucho tiempo en miedo, en temor a la muerte. Y lo vemos que se cumple en la cruz y en la resurrección de Cristo. Viene un rey, nace un rey porque va a gobernar y quiere gobernar tu vida. Él no es un rey para que lo reconozcamos simplemente y después hagamos lo que queramos. Él quiere gobernar tu corazón, tus intenciones, tus emociones, tus pensamientos, toda tu alma. Pero nosotros decimos, no, esto lo manejo yo. Pero envía un profeta a dar un mensaje, pero no un mensaje simplemente de bondad, sino que Él es el mensaje. Él es el mensaje que nos dice, arrepentíos, fueron sus primeras palabras de anuncio. Porque la vida cristiana se trata de un constante arrepentimiento y fe. Por eso es que si vemos en qué aplicaciones podemos sacar, bueno, las conclusiones veíamos, ¿no? Desde el Edén hasta Moisés, el Pentateuco nos dice esto: vendrá un Salvador. Entonces vemos que esa promesa se hizo carne y la Navidad es señal de que Dios cumple lo que Él promete. Amén. Por lo tanto, hoy Él sigue prometiendo cosas, Él sigue cumpliendo con su palabra. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago con todas estas verdades? Bueno, si aún no has recibido a Cristo, Dios te está dando la oportunidad de abrir tu corazón a Él. Nunca es tarde, para que puedas reconocer que este niño que nació allí es el rey verdadero, es el profeta prometido, es el sacerdote que puede interceder por ti ante Dios. Y si ya lo has hecho, bueno, vive bajo el reinado de este rey. ¿Cómo vives? ¿Eres el rey tú, como dice el mariachi? Pero sigo siendo el rey, ¿no? Jesús, Él. ¿Vives bajo este rey? Escucha, dice ella. Escucha al profeta que es mayor que Moisés.
¡ay, qué lindas las leyes y todo! Sí, pero hay uno mejor, que es Cristo. Y Cristo habla tanto por sus palabras como sus actos. El otro día me tocó hablar con unos muchachos en la cárcel, en Mateo 11, y les maravillaba que las únicas veces que Jesucristo se refirió a sí mismo, ahí en Mateo 11, fue cuando Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Él no dijo: yo soy el poderoso, yo soy el capo, yo soy el mejor. Él dijo: yo soy manso y humilde. Escucha al profeta que dice: ven, yo te enseño, soy manso y humilde, imita. Y por último, cree en la promesa del Señor, que comienza desde Génesis. Ahí, al inicio, la promesa de victoria sobre el pecado. Si has sido vencido por el pecado esta semana, no ha sido porque la obra de Cristo no alcance, ha sido porque tú y yo hemos decidido pecar simplemente, o porque hemos dado lugar y alimentándonos de cosas que no nos ayudan a energizarnos en lo espiritual. Por eso necesitamos creer profundamente más, que nuestra fe se engruese en nuestra vida para poder hacer frente a los embates del enemigo y poder enfrentar la vida no teniendo a la obediencia como una meta en la vida, sino como el resultado de la obra de Dios en mí, de ese niño que vino a nacer en Belén y que nos recuerda a la Navidad, puede hacer esto y mucho más en tu vida. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.